El doctor César Montúfar es dirigente y referente del movimiento político Concertación, que, según dicen, no logra concertar. ¿Es así, doctor Montúfar? Buenos días. Muy buenas, Jorge. No, sí hemos logrado concertar. Hemos trabajado durante, yo creo que más de un año, precisamente en la idea de que, primero, Correa es derrotable en las próximas elecciones. Segundo, que hay una prioridad, y esa prioridad es tener mayoría en la próxima Asamblea Nacional. Los grupos de oposición en caso de que Correa ganara, y los grupos afines a un nuevo gobierno, si es que un gobierno distinto al de Correa triunfa el 17 de febrero. Y hemos trabajado en esa línea, buscando precisamente y particularmente articular lo que nosotros denominamos el centro pluralista, el centro político del país, que creo que representa una corriente mayoritaria en el Ecuador. Ese centro político, doctor Montúfar, parece estar disperso en una serie de grupos que conversan, discuten, analizan, pero terminan cada uno actuando por su cuenta. Bueno, admito que en realidad sí ha sido difícil y es complicado, sobre todo porque varios actores políticos de la tendencia de una u otra manera han dado por sentada su candidatura y su opción electoral. Y creo que Lucio Gutiérrez, Guillermo Lasso en gran medida, ya han partido del hecho de que es su candidatura el articulador, el eje articulador, lo cual todo ciudadano tiene derecho a pensar e incluso actuar en concordancia, pero me parece que aquello ha sido quizá uno de los elementos que ha impedido que podamos articular lo que, como decía hace un momento, es la expresión de la mayoría de ecuatorianos. ¿Qué es lo que queremos la mayoría de ecuatorianos? Un gobierno respetuoso, un gobierno que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que pueda realmente garantizar la existencia de un Estado de Derecho democrático, en el marco de la democracia, en el marco de división de poderes, una economía que no esté estatizada, una economía en que la iniciativa privada, la iniciativa de los ciudadanos, sea el motor del crecimiento, de la generación de empleo. ¿Qué es lo que hace que las economías sean prósperas, como se ha visto en la historia desde los albores del siglo XX? Y tercero, una sociedad de ciudadanos libres, sin miedo, no de personas clientelizadas por los bonos del gobierno, ni los favores y prebendas estatales. Yo no quiero decir con eso que no tiene que haber subsidios, pero esa no es la manera en la que el Estado tiene que fundar su relación con la sociedad. Son tres elementos o pilares obvios: Estado de Derecho y democracia, economía de mercado regulada, sí, pero una economía en que la iniciativa privada esté en los ciudadanos, y una sociedad sin miedo, de personas, de ciudadanos libres. Yo creo que sobre la base de esos tres pilares, que son, yo diría, de sentido común, el Ecuador tiene que encontrar un camino de crecimiento. Eso expresa para nosotros este espacio del centro político en el que, insisto, estamos la mayoría de ecuatorianos. Pero el gobierno, que expresa, creo yo, lo contrario de esas tres premisas básicas, ha tenido mucho dinero gracias al petróleo, lo ha usado, digamos, un poco, desde mi punto de vista, irresponsablemente, convirtiendo no en producción, sino en consumo, y ha hecho una propaganda en la cual ha sido maravillosamente eficaz. Eso ha hecho que la oposición esté dividida, por momentos se la ve como perdida, como desconcertada, como sin saber qué plantear a cambio. O sea, simplemente dicen no Correa. ¿Hay, sin embargo, posibilidades de ganarle? Mire, yo creo que hay que ser autocríticos. Yo creo que la oposición ecuatoriana, que ha tenido sus méritos, también ha tenido sus fallas. Y yo he sido un actor de oposición y tengo que decirlo transparentemente y autocríticamente. Creo que la principal falla de la oposición del país es el no haber sido efectiva en plantear una propuesta de país alternativa al correísmo. Creo que hemos sido, digamos, eficaces en algunos casos, firmes en la crítica, en el bloqueo, en la oposición dura y pura, digamos, que es una de las funciones que debe tener, pero en plantear una alternativa clara, no solamente decir aquí necesitamos otro líder que pueda ganar a Correa, sino cuál es el proyecto de país, el sueño de país que queremos transmitir. Me parece que nos ha faltado mucho. Creo que ese es el reto. No creo que aquella posibilidad esté agotada, pero el reto de aquí hasta febrero, que es el día en que, ojalá, si es que llegamos a elecciones, si es que el Consejo Nacional Electoral no decide cambiar la fecha por A o B o J razón. ¿Usted siente que el Consejo Nacional Electoral está trampeando otra vez? Yo siento que el Consejo Nacional Nacional Electoral... Ya hubo un cambio de las leyes electorales, lo cual alteró y trampeó, metió un elemento mañoso en el proceso. El Consejo Nacional Electoral acaba de mover un plazo que era un plazo fundamental, que era el de
la fecha máxima para la inscripción de organizaciones políticas que puedan terciar en las próximas elecciones. Lo pasó del 17 de agosto al 17 de octubre, un día antes de la convocatoria a la inscripción de candidaturas. Es un cambio importante. Por eso es que a mí no me sorprendería que en este contexto, en este escándalo lamentable de las firmas, el Consejo Nacional Electoral esté buscando, esté pensando en el alterar alguna otra fecha importante. Pero lo más... Un paréntesis, ¿usted teme que a ustedes la concertación lo dejen afuera? Bueno, yo temo por todas las organizaciones políticas. ¿Pero concretamente por ustedes? Yo no temo por nosotros, sino por la corriente que representamos. Yo creo que la concertación, que viene ya trabajando algún tiempo en el país, expresa una corriente de opinión. Yo creo que hemos expresado una forma de hacer oposición, un estilo de hacer oposición, propuestas que hacen parte de una agenda de oposición. Yo lo que temo no es que a la concertación o a las personas que hacemos parte de ella nos dejen fuera. Yo temo que esa corriente de un centro político con una oposición seria y propositiva quede afuera del proceso electoral. Y no temo porque nos digan que somos una minoría. Yo creo que ya no somos una minoría. Fuimos una minoría en el 2009, pero habría que ver qué caudal de electorado, qué caudal de representatividad en este momento esta propuesta puede expresar en las urnas. Eso es lo que temo. Temo una democracia en la que el presidente, o una pseudo-democracia, un pseudo-proceso electoral en la que el presidente, a través del Consejo Nacional Electoral, escoja con quienes quiere terciar Correa. Eso es lo que temo. Temo que Correa arregle a través del Consejo Nacional Electoral el escenario electoral para que entonces ponga en el mismo fichas que pueden ser fácilmente derrotables. ¿Eso teme usted o eso teme que ya esté ocurriendo? Bueno, a partir de la última resolución, la del octubre 5, el domingo octubre 5, que fue hace 2 semanas, eso es lo que se busca. Hemos impugnado, hemos apelado a esa resolución, todavía no tenemos respuesta de esa apelación, pero eso me parece a mí que es lo que es el trasfondo. Es decir, el intento... ¿Está preocupado con quiénes va a enfrentarse, por lo tanto, a través del Consejo Electoral, que está diciendo este sí, este no, este sí, este no? Yo le hago una reflexión simple, Jorge, y a los televidentes la misma reflexión. Si es que Correa hubiera tenido ganadas las elecciones del 17 de febrero, si es que fuera verdad ese apoyo absoluto de la población, casi absoluto, 70, 80%, ¿usted cree que el Consejo Nacional, que tiene una clara influencia de Correa, hubiera generado este escándalo tan lamentable de las firmas falsificadas, que evidentemente altera el escenario? ¿No cree usted que el trasfondo político de esta situación no busque en el fondo alterar el escenario electoral, cambiar el escenario político? Para mí es clarísimo. Y eso ocurre porque lo que dicen las encuestas, que yo no quiero aquí criticar y decir que son verdaderas o falsas, pero lo que es claro es que lo que dicen las encuestas de gran apoyo al gobierno no necesariamente se va a traducir en intención de voto cuando el ciudadano esté frente a la papeleta electoral, vea un Correa que ha sido un Correa autoritario, prepotente, intolerante, un gobierno que no ha podido resolver los problemas fundamentales del país, y se tope con otra alternativa o con otras alternativas que sean verdaderamente propuestas viables para el Ecuador. Yo creo que tienen pánico al día de las elecciones y por eso este escándalo lamentable de las firmas, un escándalo que no puede quedar en la impunidad, está siendo utilizado, busca ser utilizado para mover las piezas, mover las fichas, para alterar el escenario electoral y permitir que Correa pueda vencer en las próximas elecciones o posibilitar que eso ocurra. ¿Y quién le puede ganar? Porque se dice Lasso dio por sentada su candidatura y cree que en torno a él tiene que unirse la oposición. Lo mismo piensa Lucio Gutiérrez. Noboa, por las razones que sean, incluso podrían ser impositivas, tributarias, él va a ser candidato. ¿Con esa dispersión se facilita o se complica la reelección de Correa? Yo no creo que la pregunta es quién, sino qué le puede ganar a Correa. ¿Qué le puede ganar a Correa? Yo creo que es un frente. Es una articulación de fuerzas. O sea, ¿usted cree en el candidato único? No necesariamente. Nosotros en la concertación hemos hablado en la unidad del centro pluralista. La izquierda tiene un camino. Mire, personalmente tengo simpatía con muchos líderes de la izquierda, pero tenemos diferencias ideológicas profundas. Yo creo que la izquierda, Alberto Acosta, Gustavo Larrea, todos los voceros de la izquierda, tienen que hacerse una fuerte autocrítica y pedir también disculpas al país por lo que ellos contribuyeron a construir, que es el correísmo. Sin duda, tiene mucha culpa. Pero hay diferencias ideológicas importantes, importantísimas.
Creo que igualmente hay otros actores, me parece a mí, que tienen una vocación y una forma de ser política desde lo que podríamos llamar la vertiente populista tradicional de la Estamos política. hablando de Lucio Gutiérrez. Usted fue uno de los que encabezó. Yo estoy hablando ahí de la Álvaro oposición Noboa. Yo estoy hablando allí de Álvaro Noboa y de Fabricio Correa. Ya, ok. Pero en el centro pluralista. Y ahí yo diría el caso de Creo y de Lasso. Otros sectores. Creo que estamos llamados a articular algo que pueda ser mucho más poderoso, que exprese una corriente. Aquí no es de personas, aquí ni siquiera es, le diría yo, Jorge, de estilos. Es sobre todo de expresar una corriente que existe en el país. Si uno sale a las calles de las principales ciudades del Ecuador, nosotros recorremos bastante, yo recorro bastante por mi actividad política, uno encuentra que existe en el Ecuador en este momento una enorme corriente. Repitamos lo que Jaime Roldós en algún momento mencionó, esa frase yo creo que maravillosa, este amplio cauce democrático. Hay un cauce de opinión en el país de personas que piensan desde la sensatez, que sienten el futuro del país desde el sentido, diría, más primario y más simple de patriotismo. Concuerdo, pero ese cauce democrático tiene que expresarlo, alguien tiene que llevar la bandera. Pero esperemos, yo creo que todavía falta más. ¿Usted descarta que sea Lasso? No descarto. ¿Usted descarta que sea Gutiérrez? No descarto a nadie. Yo no descarto que sea un candidato propio de Concertación? No descarto absolutamente nada. ¿Y usted descarta que cada uno de ellos sienta que debe llevar la bandera y se disperse? Ese es el problema. Tampoco descarto aquello. Porque lamentablemente yo creo que estamos enfrentando el 2013 con las mismas premisas que enfrentó la oposición en el 2009. Y en el 2009 se pensaba que Correa ya era el candidato ganador. Y por lo tanto, lo que los actores políticos de la oposición pensábamos en ese momento, era que las elecciones eran un instrumento para el posicionamiento político. Entonces, por ejemplo, Lucio Gutiérrez se lanzó a la presidencia sabiendo que no va a ganar, pero buscando dejar sentada su bandera como el referente político de la oposición para el futuro. ¿Y usted siente que ahora varios están pensando lo mismo? Creo que estamos cometiendo el mismo error. Y por lo tanto, si cometemos el mismo error, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál va a ser o podría ser el resultado? La misma papeleta electoral. Entonces usted dice, quienes se lancen no tienen que lanzarse a tomar posiciones para el 17. Sino a ganar las elecciones, a ganar la Correa y a ganar la Asamblea. Ese es el cambio, yo diría, de premisa que tenemos que dar. Y creo que el problema no está en Correa, el problema está en la oposición. Si nosotros nos cambiamos de chip, cambiamos nuestras premisas, nuestra forma de mirar el proceso electoral de 2013 y nos convencemos, no por un ejercicio de automotivación, sino por una aceptación de lo que es la realidad, lo que es el Ecuador de ahora muy distinto al 2009, que le podemos y le debemos ganar al correísmo y que le debemos ganar la Asamblea Nacional igualmente. Y entonces trabajamos para ganarle, no para posicionarnos, el resultado va a ser distinto. Metemos de todas maneras, y no quiero aquí ser absolutamente optimista, que todavía los actores políticos del país, como que pensamos que este rey soberano está incólume, que Correa es imbatible, que la propaganda, que el ventajismo de la autoridad electoral, que los recursos públicos utilizados de manera absolutamente, yo diría, corrupta e ilegítima para hacer proselitismo electoral, nos vence. Mire la última consulta, Jorge, el mayo del 2009, aquí en Quito, que hicimos campaña, yo le diría, con recursos ínfimos, frente a toda la maquinaria. Hubo un empate. Yo estoy seguro, en este momento, Jorge, que las principales ciudades del país, y yo diría gran parte del sector rural, ya no son correístas. Y es más, estoy absolutamente convencido que en este momento el correísmo ya no es una corriente mayoritaria en el Ecuador. De eso tenemos que partir, esa debe ser la premisa, para que no reproduzcamos, Jorge, la papeleta electoral de 2009. Porque si la oposición es absolutamente, ¿qué podría decir?, ciega y trabaja en función de reproducir esa papeleta y volvemos a tener el mismo esquema. Vamos a reproducir el resultado. Vamos a reproducir el resultado. Y ese es el peligro. Doctor Montúfar, gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias, Jorge. Y doctor César Montúfar, dirigente y referente del movimiento Concertación.